Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Deseamos que todos los que se conectan se sientan bienvenidos en este programa del CimiChat. Estamos ahora en este segundo programa de lo que va del 2024 y agradecemos mucho que se conecten para poder compartir con ustedes pues temas que siempre son de importancia. Yo soy la psicóloga Erika Flores. Pertenezco a Centro Simi de Salud Emocional, en donde brindamos asesoría psicológica de forma gratuita. De manera rápida, les comparto que nuestro número es el 800-911-3232. Y también nos pueden seguir en sus comentarios, ya que vamos a estar completamente en vivo a través de nuestras diferentes redes sociales. El, ahora sí que el chat va a estar completamente en vivo por si gustan hacernos algunas preguntas, si tienen algunas dudas acerca del tema que vamos a estar abordando. Y el tema de hoy es adultos mayores, el tema central, abandono social en este grupo etario. Y para ello nos acompaña la psicóloga del Castillo, María Viridiana. Ella también forma parte de Grupo SIMI, aquí de Centro SIMI de Salud Emocional. Y pues estamos muy contentos de que nos esté acompañando porque seguramente nos va a compartir de manera muy amena pues esta información que sin duda nos puede ayudar porque prácticamente todos llegamos a conocer a algún adulto mayor, ya sea de nuestra familia o en la sociedad, ¿no? De nuestra localidad. Muchas gracias, Viri. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Un saludo a todos. Muchas gracias. Y pues sí, sabemos que este tema resulta hondamente, pues justamente interesante porque probablemente en nuestra localidad, pues todos llegamos a ver, ¿no? Quizá alguna persona en nuestra propia familia, algún adulto mayor, ¿no? Llámense nuestros abuelitos, nuestros papás Ujú. incluso. Y pues qué mejor si podemos identificar, pues, este grupo, ¿no? Que a veces es tan vulnerable. Ante ello, ¿cómo lo podríamos definir? O si hay algo que nos quieras compartir, Viri. Bueno, podemos decir que un adulto mayor, ¿no? Es una persona que parte de, vaya, como lo que las tarjetas de 60 y más, ¿no? O Sí. sea, como para ubicarnos más fácil, una persona adulta mayor nos referimos a personas que tienen más de 60 años, de 60 a 74 más o menos, que es lo que se considera como norma. Y las Ujú. personas que ya rebasan, un ejemplo, los 90 o que inclusive hay personas o casos documentados que llegan como a los 100 años, ya los conocemos como personas longevas. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente creo que la mayoría de nuestros abuelitos caen como en el rango de adultos mayores. ¿De acuerdo? A no ser que Así. dentro de su familia tenga alguien que pues ya tiene una gran historia de vida detrás de él, podemos decir que es una persona longeva. ¿De acuerdo? Como una forma cariñosa de nombrarlo. Sí, y bueno, la verdad, yo aquí comparto, yo no tuve la oportunidad de conocer así físicamente, ¿no? A mis abuelitos, sino a través de, pues, de estas, ¿no? Experiencias que entre familias se cuentan. Pero vamos viendo incluso cómo socialmente puede ir cambiando, ¿no? Esta percepción que tenemos de los adultos mayores. Yo recuerdo incluso cuando era niña, sí tenía como esta imagen, ¿no? De personas con sabiduría, de personas con una vasta experiencia en diversos temas y probablemente en estos últimos tiempos no es, ¿no? Como tan cercano a una posición positiva. Exactamente, antes se tenía la visión de que era una persona que merecía un respeto, que tenía una gran historia por contar, que era pues inclusive dentro de parte de pues un consejo de adultos dentro de algunos pueblos, ¿no? Dentro de la misma ciudad, alcaldías y demás, pues Ujú. para eran signo de admirar, ¿de acuerdo? Entonces, de alguna manera actualmente ya no es así. Actualmente tienen muchas implicaciones asociadas a lo que es un adulto mayor y cómo es que la sociedad, inclusive la familia, puede llegar a verlo y a tratarlo. Así es. Desgraciadamente, pues, parecen un grupo, ¿no? Vulnerable. Y ante ello podemos ligarlo, pues, justamente a detectar cuáles son estas problemáticas que el adulto mayor puede ir enfrentando. Al respecto, ¿qué nos puedes comentar, Viri? Bueno, es que justo el hecho de que tengan problemáticas es porque la edad los empieza a limitar. Es decir, pues ya son personas que, ¿cómo decirlo? Que de alguna manera sus derechos se empiezan a vulnerar porque pues ya no tienen la misma salud, ya no tienen el mismo movimiento. Hay personas que por el tiempo en el cual estuvieron viviendo o crecieron, pues la educación ni siquiera pudieron tener acceso a ella como les hubiera gustado, ¿no? Una vida digna de alguna manera, son más vulnerables,
también por la familia, pueden enfrentar abandono, maltrato. Vaya, podemos decir que en general las personas adultas mayores son un sector vulnerable en cuanto a sus derechos, en cuanto a accesos a salud, trabajo, educación, vivienda digna, porque pues vuelvo a lo mismo, la etapa en la cual ellos empezaron a crecer, pues seguramente dejaron de hacer muchas actividades porque se tenían que centrar en algo como más importante, digámoslo así. Así es. Y sobre todo también, Viri, con esto que mencionas de la etapa, pues incluso, ¿no? Para nosotras en ocasiones puede llegar a ser difícil a lo mejor aprender, ¿no? Alguna situación, sobre todo de tecnología, con un creciente cambio, ¿no? En lo global, en el mercado laboral incluso. Y Ujú. cuánto más, ¿no? A personas si no se les da una capacitación o incluso si no se le tiene como la misma Paciencia confianza. o Ajá, paciencia. paciencia, exacto, más bien es paciencia, exacto, es esa palabra. Puede llegar, ¿no? Incluso a desesperar. A veces quizá no somos mm, tan especialistas, ¿no? En enseñar y con dificultades, pues aún, ¿no? Se acrecientan más esta vulnerabilidad. Exactamente, porque no es lo mismo enseñarle a una persona, un ejemplo, el teclado para actualizarlo en cuanto a las tecnologías, porque sabe qué letra es, a una persona que desgraciadamente no tiene una noción de qué son las letras, que no saben escribir, que a duras penas comprenden. Inclusive todavía hay muchos lugares dentro de la misma, digamos, república que todavía conservan su lengua materna. Entonces, ¿cómo los actualizas? ¿Cómo la familia los ve? ¿Cómo la misma sociedad también los segrega de alguna manera? Sí, y más, como mencionas, si no tienen estas oportunidades, pues difícilmente se acercan, ¿no? A la autosuficiencia. Y más, a todos nos gustaría pensar, ay, nuestro cuerpo siempre va a estar súper fuerte, siempre vamos a estar súper sanos o súper sanas, pero pues el mismo tiempo hace estragos en el cuerpo, lo que va limitando incluso la movilidad, el poder desplazarnos, el poder junto con ello, pues adquirir, ¿no? Una mayor autonomía, ya sea económica o de diferentes maneras. Exactamente. ¿No? Entonces, de alguna manera, poco a poquito los vamos segregando, vamos cortando sus derechos, vamos, pues, digámoslo así, como cercándolos de alguna manera, Ujú. porque no tienen hacia dónde crecer o expandirse, porque la sociedad y también nosotros, que no tenemos como tal muchas veces una capacitación o un entendimiento de la propia historia de la persona, pues hay una dificultad en ese sentido. Muchas gracias por compartir, Viri. Y qué bueno que estamos tocando este tema porque quizá pareciera que si no lo nombramos no existe, pero realmente pues es muy grande, ¿no? La cantidad probablemente de personas que viven, ¿no? En esta etapa, en estas condiciones, eh, donde no siempre son agradables ni sanas. Y probablemente incluso a la línea, ¿no? Nos llegan personas en donde llegamos a ser ese único vínculo con, pues, con un contexto de fuera. Quizá hay personas adultas mayores que no salen. Esperamos, ¿no? Que este programa llegue hasta ellos o si no, ajá, o si no también a personas que les puedan acercar también esta información. Esperamos que sí, que llegue, que la difusión, que todos los que están conectados, justo tenemos antecedentes, abuelitos, familia, conocidos, que les puedan hacer llegar esta información. Digamos, la información es poder y esperemos que pueda ser de utilidad para las personas que lo puedan llegar a necesitar. Así es, Viri. Y vamos a aprovechar, si gustas, para leer un poco acerca de los comentarios que nos han estado mandando. Si gustas, puedes leer algunos, como tú te sientas cómoda. Si los puedes ver, si no, con gusto yo los leo. Léelos tú porque no los alcanzo a visualizar, Ok, por eh, favor. sí, claro que sí. Vero Correa nos dice, hola, José Enrique Ortega Marquina, linda tarde a las especialistas. Karina Cortés Bernabé, saludos, gracias por compartir con nosotros. Graciela Cruz, buenas tardes. Eduardo Olmos nos dice que excelente tema, saludos a ambas psicólogas. Blanquis Pérez Hernández también nos manda saludos, al igual que Alex Cerrejón. Ari Morgado también nos dice que es un excelente programa. Y Osa García nos pregunta, ¿cómo tener paciencia cuando a veces mi abuelito se comporta como un niño? ¿No? Aquí también, eh, pues vamos, ¿no? También perdiendo como estas capacidades cognitivas y se refleja en nuestra conducta. Con gusto abordamos esta pregunta. Anaí Orduña nos dice, gracias por visibilizar este tema tan importante y saludos a ambas psicólogas. Sánchez Rosa, muchas gracias por el tema.
Aquí Manuel, perdón, Garrafa nos hace un comentario, dice, hola, saludos y gracias por el tema. ¿Cuáles son los riesgos a la salud emocional, esta exclusión de la que se habla y cómo tener redes de apoyo a personas en situación de abandono por su familia? Y pues vamos a estar abordando, ¿no? Como estos De hecho, temas. Wenceslao Cruz, saludos. Shea Santi, hola a todos. Les agradezco que se hable de estos temas porque tal parece que personas de la tercera edad no existen. María Chipi Olivares, gracias por compartir, al igual que Adriana CF. Entonces, sí, es un tema que, que creo que pues, les está interesando. así es, y también, pues, todos, ¿no? Llegamos a tener esta responsabilidad social para con ellos, ¿no? Quizá vamos a estar abordándolo más a detalle. Y ahorita vamos a un pequeño corte, pero esperamos que puedan permanecer para dar continuidad. Muchas gracias. Perfecto, ahorita nos vemos. Gracias, Viri. Muchas gracias por permanecer. Ya estamos de vuelta. Aquí están apareciendo también nuestros medios de contacto, ya sea por llamada, que es al 800-911-3232, o bien a través de centrodiagnóstico@cinisai.com.mx. Esto es por correo electrónico. Y bueno, también les hacemos la apertura de que a través, ya sea por WhatsApp o incluso por Messenger, también brindamos la asesoría. Entonces, ya sea este u otro tema relacionado con temas de la salud, pues con gusto nos pueden contactar y damos continuidad. Muchas gracias, Viri, por permanecer aquí, por haber incluso no aceptado esta invitación y sobre todo por compartirnos pues esta importante información acerca de este grupo, como lo estábamos viendo, ¿no? En el anterior bloque. Y respecto a esto, sé que el nombre, ¿no? Como tal del programa es abandono social, pero ante esto, ¿qué otros tipos, ¿no? Como por ejemplo de maltrato o bien qué es como tal el abandono social? Podemos decir, ¿no? Que el abandono puede ser el descuido o la omisión, ¿no? De atenciones, dejarlo en desamparo, digamos, a una persona que depende de otra, ¿no? De alguna manera, porque tenemos nosotros una obligación, ya sea moral o legal, y es como la falta de atención a sus cuidados y necesidades. En este caso, necesidades que requiere propiamente una persona de la tercera edad, ¿no? O un adulto mayor, como quieran nombrarlo. Al final del día, pues está bien nombrarlo. Ahora, ¿qué tipos de maltrato? Como cualquier situación de violencia, maltrato físico, la negligencia, que en este caso a ellos al depender de nosotros es una forma de violencia, de lastimarlos, el psicológico, inclusive el abuso sexual también es una situación que los propios adultos pueden estar experimentando. Entonces, tipos de maltratos podemos nombrar como tal, ¿no? Estos, el físico, el económico, ¿no? O la explotación material, que se da mucho ahorita cuando fue lo de diciembre y que sacaron como muchísimos las bromas o los memes de los terrenos de la abuela o de los abuelos. Sí, Entonces, por decirlo así, una explotación material. La negligencia, ¿no? Que es la falta de acción, atención, el negarse a cumplir o a tener una necesidad adecuada del propio adulto. Por decir, mi abuelito puede necesitar lentes y no se los doy, ¿no? No les doy, no ni siquiera cuido la parte de sus, pues aseo, cobijo, alimento, nada, ¿no? El psicológico, pues es que me amenazan o me ignoran o justo, ¿no? Tratarlos como niños en algunos momentos también. que es frustrante y como me preguntaban, ¿no? O sea, les daban la pregunta de cómo tenerles paciencia. Tenles paciencia. Toma en cuenta que al final del día cambiaron su estatus de ser una persona productiva, de ser una persona independiente, libre de ir y venir, y que de repente tengan que pedir permiso para hacer algo,
que de repente tengan que pedir ayuda para moverse o simplemente acciones tan básicas que ellos podían hacer, es frustrante también para ellos. No es que no los entiendan, es que también no terminan de comprender la etapa en la cual estaban. No es lo mismo el abuelito que iba al campo y que no prácticamente podía echarse 2 hectáreas sin mayor problema, sin comer, inclusive en sus anécdotas te lo pueden decir, a tener que quedarse reducido a una silla donde no se pueden mover, donde tienen que estar pidiendo, así como de, oye, por favor, alcánzame, dámelo. El cambio de moneda no es lo mismo, ¿no? O sea, son muchas cosas que es un ajuste, es paciencia. Date un respiro. O sea, si le estás explicando algo, date un respiro, ¿no? Así de, ahorita vengo, ahorita. Doy 5 minutos, respiro y regresamos y retomamos el tema con ellos. Pero también es tratar de comprender cómo se sienten esas personas. Entonces, retomo la parte de la violencia. Sí. ¿No? En la parte psicológica, el abuso sexual. Hay personas que cuando están como dentro de cuidadores con adultos mayores pueden tener esta clase de contacto, inclusive a veces los mismos familiares. El psicológico, amenazas, el cómo los tratamos, a veces las caras, los gestos. Vuelvo a la parte de la negligencia, el pues yo sé que lo necesita, pero pues no tengo tiempo de llevarlo, no es mi asunto, ¿no? Vuelvo al económico, ¿no? De pues es que es su pensión y yo la cobro y yo me quedo con el dinero, ¿no? Entonces son abusos y son tipos de maltratos que pueden estar presentando. Y el físico, los arañazos, las heridas, las marcas, las fracturas, porque si no tienes una paciencia para tratar con ellos o moverlos, su piel es muy delgadita. Entonces, si yo lo jalo, obviamente puedo causar una herida muy considerable para el adulto. Y no va a ser lo mismo que a ti te sane un rasguño en una semana a que desgarremos la piel de nuestro familiar por moverlo con brusquedad, ¿no? Entonces, son tipos de violencia. No sé si va quedando como claro o hay preguntas. Es muy claro y sí hay que tener en cuenta esto que comentas. Obviamente no va a sanar a la misma velocidad que, que si tuviera menos edad. Obviamente ya tiene más particularidades y por ello también hay que tener cuidado respecto a esta estrategia, ¿no? Que compartes de ser comprensivos, de tener paciencia, pues cuánto más, ¿no? Sobre todo cuando llegan a desesperar. E incluso aquí Amelia Rodríguez nos hace una pregunta. Ella dice, ¿es posible que digan estrategias para enfrentar a personas mayores que son agresivas? Por ejemplo, que tienen demencia o solo un carácter muy estricto, porque quizá pueda ayudar el reconocer que no es la intención del adulto mayor ser así, pero sí habría que hacer una diferencia, ¿no? Quizá sí marcar un límite, pero sin llegar a esa transgresión que se convierte ya en un delito, ¿no? Exactamente. Inclusive tal vez eso podría ser la opción. Pueden comentar si les gustaría un programa directamente, justamente en esta situación, ¿no? Un poco más enfocado Sí. en el tema. Sí, así es, porque sí puede resultar, ¿no? Como un poco complejo. Probablemente quienes lo vemos desde fuera, digamos, hay mucha paciencia, pero Ajá, cuando ya estamos inmersos, ¿no? En una dinámica quizá de mucho cansancio, ¿no? Porque también es desgastante atenderlo, pues ahí sí ya puede ser como un poquito más complejo y sí se requieren, ¿no? Como estas estrategias muy puntuales. exactamente. ¿No? Entonces, quizás inclusive, ¿no? Si Amelia tiene una situación de este tipo, podremos invitarla a que se comunique a la línea, ¿no? Para que directamente se pueda abordar su caso y estrategias directamente en su caso particular, porque pues si ella está inmersa en este contexto, como lo dices, paciencia de la parte externa, pero interna, ¿cómo la vive? También qué tan desgastada puede estar ella. Así es. Y Paz, también me llamó la atención lo que decías, ¿no? De los memes de, ay, los terrenos de la abuelita o del abuelito. Y sí, ¿no? Probablemente incluso con estas tarjetas que tienen, ¿no? Tarjetas del bienestar aquí en México, pues se llega a prestar a que ellos ni siquiera pueden gestionar ese dinero. Probablemente se los quitan aparentemente para sus gastos, pero vemos que no tienen esas necesidades abastecidas. Entonces, pues sí resalta, ¿no? Como este abuso, Ujú. eh, ya que no lo ven como algo muy sencillo probablemente. Exactamente, eso es un abuso económico, ¿no? O una explotación material, porque inclusive las tarjetas al inicio no tenían como tal restricciones, o sea, podían ir los adultos a comprar lo que quisieran y no Ujú. había problema.
pero actualmente, un ejemplo, se empezó a dar mucho el caso de que las tarjetas las empezaban a ocupar para otra clase de fines, que pues el adulto no se beneficiaba. Y un ejemplo, así como mero dato curioso, las tarjetas ya no puedes comprar alcohol con esas tarjetas, porque la mayoría eran utilizados para comprar justamente pues alcohol y nada para el adulto, o sea, ni comida ni nada. Por eso es que actualmente no puedes pagar en caja alcohol con esa tarjeta. Te la bota como Bien. mecanismo de seguridad para ellos. Okey, eso es bueno, ¿no? También como una medida adicional de protección y esperamos, ¿no? Que sí puedan existir, pues, esta información, ¿no? A mayor escala con la finalidad de que, pues, se vean visibles, perdón, estos derechos que también tienen. Como bien también en un comentario nos dice Adriana CF, también existe la violencia sexual hacia los adultos mayores, como decías hace unos minutitos, Viri, también existe. Y quizá llegamos a pensar, no, nada que ver, pero pues ellos también son objeto de este tipo de violencia y qué difícil debe ser, ¿no? El vivirlo, el afrontarlo y no sé, como incluso las personas que pueden llegar a ser sus cuidadores, pues son probablemente quienes en ocasiones les agreden. Claro, porque pues al final del día es un contacto sexual no deseado. O sea, la persona no quiere hacerlo y volvemos limitaciones por edad, por enfermedad, donde yo dependo de otra persona y esa persona que yo creía de mi confianza, pues está abusando de ella, ¿no? Me puede ver como un objeto y justamente, ¿no? Para tener ya sea una satisfacción, una estimulación o inclusive, no sé, saciar alguna, no sé, fantasía, por nombrarlo de alguna manera, son Ujú. personas que son víctimas de abuso, pero volvemos a lo mismo, que tanto los invisibilizamos y que pues no son temas que no se tratan o que no se piensa, ¿no? De que un adulto pueda pasar por una violación. Sí, así es. Incluso hasta nos deja, ¿no? Como esta sensación de entonces, ¿qué puedo hacer, no? Probablemente un poquito más adelante vamos a compartir qué podemos hacer para no solamente quedarnos, ¿no? Con la información de, pues sí sé que existe, sino ser estos agentes también de cambio. Aquí un comentario más antes de ir al otro corte nos dice Beto Pérez. Cuando la persona es joven, ¿es peor o no nos creen? Yo estuve un tiempo sin poder salir de casa, muchísima ansiedad o rencores guardados. Me atrevo a pensar que se refiere, ¿no? Al cuidado quizá de alguien más joven o no sé si es cuando la sensación, ¿no? Que él tenía al no poder salir en torno, ¿no? A lo que hablábamos de la pérdida de movilidad del, Ujú. del adulto mayor, pues sí, quizá en nuestras propias experiencias podemos ir comprendiendo un poco de lo que los demás llegan a estar Pasar. enfrentando. Nos comenta, ya nos aclara Beto. Muchas gracias, Beto. Gracias, Dice, Beto. dice, yo fui el paciente o Ah, soy. entonces me imagino que se refiere a que si a un adulto mayor no le creen que está pasando por una situación, a él como joven tampoco le creían o no era como tan visible la situación que él llegó a pasar en su momento y que entiendo o espero, y si no es así, comunícate para seguir trabajando y generar herramientas de afrontamiento en cuanto a la situación que tú estás pasando. Así es. Muchas gracias por compartir igual les invitamos que sigan mandando ya sea sus comentarios, sus preguntas, que podamos aprovechar que está el día de hoy Viri aquí con nosotros. Y vamos a un segundo corte y enseguida regresamos. ¿De acuerdo?
Muchas gracias por permanecer. Seguimos aquí hablando de este tema tan importante que es visibilizar el del tema del abandono social, en general, este tipo de maltrato en el adulto mayor. Y bueno, para dar continuidad a este tema, también sería importante que pudiéramos identificar cuáles son las características, ¿no? Probablemente de las personas que llegan a agredir, ¿no? Quizá podemos, ¿no? Como irlo desglosando un poquito. Un poquito, porque al final del día, digamos, sí podemos tener como tal una idea, ¿no? Características, pero también, digamos, no es como, es porque se parece, entonces lo es, ¿de acuerdo? Es como Ujú, para darnos un pequeño bosquejo de la persona. Pueden ser personas que justamente, pues, se les delegó la responsabilidad de, un ejemplo, ¿no? 7 hermanos y ujú, una mujer, ¿no? Entonces, tú como mujer, a ti te toca ver a mi mamá o a mi papá que ya forman parte de este grupo, ¿no? Entonces, son personas que están sobrecargadas, ¿no? Que tienen que asumir o que les delegaron el cuidado del adulto mayor, ¿no? Que tal vez tienen alguna cuestión de un trastorno a nivel emocional, tienen alguna dependencia económica o física, ¿no? Por el adulto, de alguna manera, ¿no? Porque pues no pude trabajar, así que dependo de mis padres, entonces yo los tengo que cuidar de alguna manera. Pueden ser personas con escasos recursos o inclusive de apoyo social, puede inclusive a veces tener como antecedentes dentro de la relación familiar una mala relación propiamente, ¿no? ujú, En muchos casos los agresores llegan a ser dependientes en este caso del adulto, ya sea por su alojamiento, su manutención, transporte, etcétera, ¿no? Y se observa que en muchos casos, pues hay una interdependencia emocional víctima-agresor, ¿no? Podríamos como nombrarlo de alguna manera. Por ujú, eso vuelvo al ejemplo, ¿no? O sea, una mujer que, ¿no? Por nombrarlo de alguna manera, que fue la única hija de este ciclo de 7 hermanos, ¿no? Que te toca a ti hacerte cargo porque pues ya no te casaste, porque es tu deber y obligación cuidar a mis padres. Tal vez justo si los demás fueron hermanos, hombres, y se criaron, vuelvo a esta parte de la época donde se desarrolló el crecimiento familiar y demás. ¿Qué ujú, ocurre si se crió en el machismo? Los hermanos siempre fueron como los consentidos, los hombres siempre fueron como quien tenía las mejores posibilidades. Tú eres mujer, tú te quedas en la casa, tú no te casas, tú no estudias y tenemos un conflicto en la relación familiar porque pues en todo este tiempo que estuviste conmigo nunca te validé ni te valoré como persona, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese puede ser un ejemplo de un perfil son características de los agresores, por ujú. decirlo de alguna manera. Como hay una dependencia, porque pues no estudié, tengo que quedarme en casa, dependo de ti económicamente, tenemos una mala relación familiar porque no fui visible, porque mis hermanos sí lo fueron, y sumémosle, ¿no? El hecho de que dentro del mismo entorno, dentro de todo ese crecimiento Ujú, familiar, pues los hombres tuvieron mayor privilegio, ¿no? Es un ejemplo, como sí, para ver si quedan un poquito más claras estas, pues, características de los agresores. sí, y también entenderlas, como bien dijiste, pues son parte como de un bosquejo, ¿no? No quiere decir que, entonces si yo soy, ¿no? La sexta en la familia, no, Ya me vi. simplemente, ajá, ya me leyeron, ¿no? No, sino que simplemente es como un bosquejo para dar claridad, ¿no? A este tipo de probables características, ¿no? Que tengan en común. Y es verdad, me imagino, o ahorita que los estabas mencionando hasta aquí, ¿no? De esta dependencia, pues, cómo llegan a sentirse, ¿no? Quizá nos marcan con estas situaciones en donde, pues es que como aparentemente yo soy la que tiene más tiempo, entonces yo soy la que tengo que cuidarlo porque todos los demás trabajan o Ujú. todos los demás tienen otras actividades que aparentemente son más importantes y sí se va delegando una responsabilidad que en teoría pues es compartida, ¿no? Exactamente. Y cuando le sumamos quizás a esta parte el hecho de que no exista una buena comunicación familiar, de pues es que sí somos 7, pero yo soy la única que lo tiene que llevar al médico, yo soy la que tiene que darle comida, alimento, son muchas situaciones. Y justo porque volvemos a la parte de que no son visibles.
O Ujú. sea, la familia es de, sí que tengo un papá, pero lo veo en la cena de Navidad, ¿no? O le envío un mensaje y hasta ahí, pero oye, ¿quién lo atiende? ¿Quién va con sus consultas? ¿Sabes qué medicamento toma? ¿Sabes si está enfermo? ¿Sabes si en algún momento necesita algo? Ah, pues no, mi hermana X o mi hermano Ujú. X es el que sabe. Entonces, ¿qué tan partícipe eres dentro de esta relación familiar? Sí. Y también es tener como poca consideración ante la estabilidad emocional, ¿no? No, no te preocupes, ante la estabilidad emocional, ¿no? Ahora sí que de la persona. A veces, pues una sobrecarga, ¿no? Ya sea en actividades, incluso el dejar de hacer cosas sociales, personales para atender a otro, aunque sea incluso con mucho cariño, con mucho amor, pues va a llegar un momento en que probablemente va a cansar, en que probablemente va a ser, pues, muy fuerte, ¿no? Como ese, pues sí, como esa, ruptura, ¿no? Emocional interna que redundará, incluso o llevará a un abuso con el adulto mayor. O sea, es lamentable, pero sí puede llegar a ser cuando estamos incluso sin cuidar a un adulto mayor y nos estresamos, o sea, independientemente del adulto mayor, al estar estresados o estresadas, pues claro que a veces, ay, ya me cansé, ¿no? ¿Cuánto La más cuando reacción es depende? como la mejor, pero es justamente por cómo estamos Ujú, viviendo las cosas. así es. Y cuánto más si existe entonces, pues una responsabilidad, ¿no? Del cuidado entero de otra persona. Bueno, esto suponiendo, ¿no? Que tenga una situación de dependencia total, ¿no? Probablemente también habría que checar si el adulto mayor tiene, ¿no? Como esta parte en su, perdón, en su propia responsabilidad, ¿no? Como no infantilizarlos un poco. El tratar de llegar a un punto medio, ¿no? En medida de lo posible. Y justo el enojo, la frustración o las reacciones que pueden llegar a tener un familiar, volvemos a lo mismo. ¿Dónde está la red de apoyo a nivel familiar o a nivel social que pues se le delegó, ¿no? Es tu responsabilidad, tú lo tienes que ver, tú lo tienes que resolver. ¿Cómo está también la otra persona a nivel emocional? ¿No? Por eso como parte del mismo bosquejo, ¿no? Que en dado caso era como esta parte de presentar, puede llegar inclusive a presentar algún trastorno a nivel emocional, que Ujú, tanto también está deteriorada la propia psique de la persona, del cuidador. sí. Y más, bueno, ahorita que mencionas también esto, ¿no? De lo social, eh, pues sí existe, ¿no? Como una carencia en cuanto a recursos probablemente que puedan ayudar a que sea compartida esta carga, y carga no lo digo de forma despectiva, ¿no? Sino esta carga que conlleva el cuidar a alguien constantemente, ¿no? Probablemente también el buscar, probablemente sí hay, pero son los menos, ¿no? El buscar estas ayudas para no generar, ¿no? Como pues ya un límite en el cual explote y por ende maltrate, ¿no? Justo. Es un tanto complicado, porque inclusive, un ejemplo, ¿no? Cuando vas a trasladar a alguien, a tu familiar, al médico, Ujú, ¿cuánto te cuesta encontrar un taxi? ¿No? Para que lo subas, para que lo puedas trasladar, que, o si usas silla de ruedas para transportarlo, que sí te quiera llevar, ¿no? Entonces, son muchas circunstancias que volvemos como al tema, ¿no? De la invisibilización a nivel social, ¿no? De ujú. yo no quiero llevarlos porque sé que se van a tardar muchísimo en bajar, de aquí en lo que descargo, pues yo ya mejor ya tomé otro viaje, ¿no? Antes que quedarme aquí. O igual en las atenciones clínicas, de aquí a que se desviste, de aquí a que se cambie, de aquí a que se mueve por la movilidad limitada, pues también se desesperan, ¿no? Y dejan muchas atenciones. Lo mismo el familiar se desespera de ya tenemos que estar en la clínica, ya vámonos, ya apúrate. Me ha tocado ver cómo de repente cuando los quieren ayudar a cruzar la calle, la persona mayor apenas si puede dar un paso y los Ujú. otros ya van corriendo de corre rápido. Pero pues también esa es una situación que tenemos que considerar qué tanto la persona que yo tengo bajo mi cuidado y aunque la quiera apoyar, estoy considerando las características, las habilidades que tiene para que yo la pueda apoyar o auxiliar en lo que puede necesitar. Así es. Es muy interesante. Creo que sí también mm, mm,
se me fue la palabra, indirectamente nos dejas, ¿no? También como esta tarea, ¿no? De responder. Como bien dices, no solamente, ok, ya lo sé, ya lo estoy viendo, sino qué puedo hacer para entonces ayudar o contribuir. Y vamos ya a nuestro último corte e igual podemos ir concluyendo, ¿no? Con estos temas. Gracias por permanecer y estamos de vuelta. Gracias por permanecer, por estar aquí. Como bien saben, nos está acompañando la psicóloga Viri. Ella pertenece aquí a Centro Simi de Salud Emocional, Viridiana del Castillo, y estamos hablando acerca del tema del abandono social en los adultos mayores e inclusive pues de estos tipos de maltrato que también nos ha explicado la psicóloga. Y ya estamos casi, ¿no? Por terminar el programa. Entonces también nos gustaría ir abordando, también escucharles o bueno, leerles más bien a través de los comentarios, qué podemos hacer, ¿no? Probablemente todo esto que nos ha estado compartiendo Viri, pues sí nos deja esta sensación de ouch, ¿no? De bueno, ¿y qué hago? ¿Qué se puede hacer? Al respecto, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Quizá hay dos panoramas en el que nos puedes dar, ¿no? Como una perspectiva. Ay, tienes, creo, el micrófono apagado, Viri. Ahí, ¿me escuchan? Ay, perfecto. Perfecto. Sí, en efecto, hay dos panoramas. Uno como receptor de violencia, como adulto, que puede estar recibiendo violencia, y la otra es como una persona que observa, ¿no? Porque vuelvo al ejemplo como de los hermanos, que a veces es como algo muy común en línea, que marcan de, pues, es que yo sé que mi hermano lo está cuidando, hermano o hermana, ¿no? No Ujú, importa, pero que lo tiene en ciertas condiciones que a mí no me agradan. Entonces, como la persona observadora, que no es quizás ni siquiera el cuidador, y como la persona que vive la situación de violencia, ¿no? Entonces, primero es necesario como adulto mayor reconocer que estás viviendo violencia. Tienes que reconocerlo, tienes que aceptarlo, porque si no muchas veces tratamos de justificar las acciones de nuestro generador de violencia, porque pues es mi hija, porque es mi nieto, porque no quiero perjudicarlos. Entonces muchas veces tratamos de tratar de comprender o justificar sus acciones en nuestra contra, ¿no? Entonces lo primero es reconocer que sí estamos siendo receptores de violencia, ¿no? Ubicar nuestras redes de apoyo, ¿no? Bueno, es que sé que tengo un hijo, sé que tengo un amigo, sé que tengo una vecina, sé que tengo un nieto, las personas que son sus redes, que siempre está al pendiente de mí, que llega y me pregunta que si ya comí, que cómo me siento, que si me puede ayudar en algo, son personas que están ahí alrededor suyo, ujú, identifíquenlas. Es válido pedir apoyo, puede ser a un vecino, que llame a la policía, a algún familiar, ¿no? Si nota que hay alguna situación violenta, si no oculten, si tienen alguna situación como tengo un moretón, ¿no? O me hacen la ley del hielo, o pues no se preguntan si ya comí. Todas esas clases de situaciones aprendan a hablarlas. Sé que vuelvo a lo mismo, es mi familia, no quiero perjudicarlos, no quiero lastimarlos, entonces se están lastimando ustedes porque están permitiendo ser receptores de violencia. Traten de tener en medida de lo posible para ustedes objetos listos como documentos, ropa, dinero, por si de ser necesario dejar la casa deprisa, ya tenemos de alguna manera lo primero, lo de primera necesidad, sé a dónde ir, quiero salir corriendo, perfecto, vamos a darle dirección a dónde van a correr. Por eso son sus redes de apoyo.
identificar como los factores, pues, que insisto, o sea, cómo es que se empieza a dar las pequeñas señales de la violencia dentro de mi propio hogar. Porque si yo no las identifico, si yo no las normalizo, si yo creo que todo está bien, si yo las trato de entender es que es el carácter de mi hijo, de mi hija, pues podemos recibir muchas agresiones, ¿de acuerdo? O inclusive si tengo a un cuidador que mi familia puede estar Ujú. pagando o que puede estar tratando de apoyarme de esa manera, entonces también cómo hablas con tus hijos. Hay un momento donde tú puedas estar aparte, solito con ellos, que te preguntan cómo estás, si te están atendiendo. Reconocer que sí podemos recibir violencia, desgraciadamente. Y parte digamos, hacerla visible es reconocer que la estamos pasando, ¿no? Entonces, como primer paso, si yo soy un adulto y veo que pues mi hijo o mi hija toma mi tarjeta, pero me dice, ay mamá, no hay dinero para comer, pues me están violentando. Sí tengo dinero, era mi dinero, pero lo gastaron en cosas para ellos y ni siquiera me tocó algo, comida, medicinas, lentes, lo que fueran de mis necesidades. Entonces, pues aunque sea mi cuidador, me está violentando, me está agrediendo, ¿no? En cuanto a una persona observadora, ¿qué puedo hacer? Bueno, hay agencias especializadas, ¿no? Por decir, en la Ciudad de México hay una agencia especializada que es para la atención de personas adultas mayores víctimas de violencia familiar, ¿no? En la Ciudad de México. Está CAVI, que es Centro de Atención de la Violencia Familiar. Está INAPAM, aunque solamente creemos que es para las tarjetas o para los descuentos. No es cierto, también cuentan con asesoría jurídica, también cuentan con la atención psicológica, porque es comentarle al propio adulto qué opciones tiene a su alcance, ¿no? Entonces, como considerar que existen alternativas. Inclusive en algunas ocasiones también el DIF puede interceder. También hay otras instancias como Arturo Mundet, ¿no? Para brindar un apoyo. Existen opciones, pero Ujú. tenemos que ver qué panorama, en cuál estoy, como adulto que lo recibe o como una persona que observa la situación y que ya traté de negociar con mis familiares que lo cuidan, pero pues ni me hacen caso, me ignoran y cada vez veo más afectada la salud física y emocional de mi familiar o de la persona adulta en este sentido. Así es, y qué importante es mencionarlo, ¿no? O sea, sí existen lugares, quizá no son los tantos, ¿no? A veces dijéramos, ay, abundan y en cada esquina, ¿no? Los promocionan, pero es importante también dar visibilidad a lo que sí hay. Como bien dices, el INAPAM, probablemente incluso si marcan a Locatel, ¿no? Por ejemplo, aquí en México, que es el 55 56 58 11 11, ¿no? Como en la cancioncita que cuando éramos más pequeñas salía, pues allí también brindan como esta información específica de acuerdo a la localidad, ¿no? En que se encuentren. Quizá el número varía, ¿no? Dependiendo el estado en el que de la República, ¿no? Mexicana, o Ujú, incluso quizás si hay alguien de otro país que nos esté viendo, es probable, ¿no? Que en su país haya instancias gubernamentales que ayuden ahora sí que en esta situación de vulnerabilidad o ya incluso de violencia. Eh, ujú. Quizá hay unas muy sutiles, pero cuánto más, ¿no? Si hay golpes, si hay esta violencia psicológica, emocional, pues está en riesgo, ¿no? Incluso la vida de la persona. Exactamente, ¿no? Entonces, todas las violencias se juntan y pues no queremos llegar como a un punto límite donde ya son casos muy sonados que se dieron, pues tal vez ahorita no fueron como tan recientes, pero yo recuerdo que en épocas pasadas fue una señora que fue abandonada en un metrobús, ¿no? Que la dejaron ahí, una persona que ella solita vivía a pesar de tener familia y que también sufrió un asalto y que también fue abusada sexualmente, que estaba descuidada completamente porque nadie iba a verla y pues se dieron cuenta personas de su localidad, vecinos, que Ujú. ya no la veían salir y fueron ellos quienes tuvieron que llamar a las instancias para que les brindaran el apoyo, porque fue víctima de violencia sexual y fue víctima de robo, ¿de acuerdo? Entonces, existen opciones, no solamente hablamos a nivel familiar,
en este caso de esta señora que les comento, fue la propia comunidad que la ubicaba y que sabía su rutina, se Ujú. preguntó, ¿dónde está? Como ayer no salió, se veía bien de salud, no creo que le haya pasado, o espero que nada malo le haya sucedido, y es cuando se dieron cuenta que había pasado esta situación de que alguien aprovechó las condiciones de vulnerabilidad, de falta de movilidad, de falta de redes de apoyo que vivían con ella para cometer esta clase de crímenes. Así es. Entonces, y es igual parte de esta responsabilidad, ¿no? A veces quizá incluso el acercarnos, ya sea al adulto mayor o el acercarnos también a las instancias, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer más específicamente? ¿A dónde puedo acudir? Para que también tengamos herramientas para apoyar, ¿no? A la persona. Quizá de inicio tenemos el sentimiento de ayudar, pero también hay que informarnos para que actuemos con mayor veracidad. Y aquí hay algo que nos comenta igual Beto Pérez. Él nos dice, si hay posibilidad de dialogar con la familia, hay que negociar un periodo de descanso, esto en relación a pues la sobrecarga, ¿no? Que se tiene con alguno de los, ahora sí que de los familiares. Y también nos dice, si ya nos identificamos como posibles agresores, pues también hay que ser honestos y pedir disculpas y entonces pues tomar terapia. Quizá algunos de los que están aquí en el programa o a quienes llega este programa puedan llegar a decir, híjole, ¿no? Quizá en algunos momentos sí la he regado, en algunos momentos he olvidado, ¿no? Que también tengo cierta responsabilidad en el cuidado de mi familiar y con mayor razón, pues hay que, pues atenderlo. Incluso, Viri lo comentó de forma rápida, ¿no? Me viene a la mente que está ya como tipificado, ¿no? Como un delito, el abandono social en el adulto mayor. A veces el adulto mayor no quiere, ¿no? Es como, No quiero. ¿cómo voy? O sea, ¿cómo voy yo a denunciar a mi propio hijo o a mi propia hija? Entonces sí se hace como más, más difícil, ¿no? La situación, pero aquí lo importante es que podamos preservar la integridad y el bienestar del adulto mayor. Entonces, como dice Beto, ¿no? Si ya estamos identificando que puedo llegar a ser un posible agresor o que ya lo soy, pues Ujú. entonces a tomar cartas en el asunto. Incluso pues a través, ¿no? Ya sea de nuestro servicio u otros, podemos ofrecerles esta ayuda para que puedan mejorar en ello y que no, pues no sigan haciéndolo. Para no caer justamente en ese círculo. Ya me identifiqué, ok, pongo un alto y veo qué otras opciones tengo para mediar la relación que tengo con mi familiar, ¿no? O justo sé que como observador, ¿no? Que mi familiar está viviendo una situación de violencia, Ujú, acércate a él, ¿no? Habla con él, coméntale que pues sí entiendes el cariño y el amor que le puede tener a esa persona, llámese hijo, llámese familia, pero no merece vivir una situación de violencia. Toda su historia de vida, toda su trayectoria, no vale que termine siendo violentado por alguien. Tú ujú, estás consciente de la situación y tú puedes ser una red de apoyo, pero necesitamos que al adulto diga, sí, ayúdame a ayudarte, ¿no? Te veo ujú. mal, sé que estás pasando una situación delicada, déjame ayudarte. Y para eso necesito que, dime, ¿te están golpeando? ¿Estás comiendo bien? ¿No? Porque los adultos también presentan cambios. Puedes notarlo desde cuando llegas y te saludan y te comentan y te dicen todas las historias de su misma, vaya, su trayectoria, aunque ya te la sabes, y de repente se convierte en una persona muy apagada, ya no comenta, ya no habla de algún tema, ya ni siquiera ves como esa chispa de antes. Y puede ser cambios como muy, muy rápidos, o sea, ni siquiera como, es por un mes o pasó tanto tiempo. No, te das cuenta de los cambios que empieza a tener y quizás esos cambios tienen que ver justo con las constantes agresiones que está recibiendo de su propio entorno. Así es. Y que, pues, qué mejor que podamos ser ser parte de esa red de apoyo. Probablemente se inicia con el escuchar, con el estar presente, que el adulto mayor o incluso la persona, ¿no? Que está cargada de, pues llegue a saber que no se encuentra solo, ¿no? O sola
que, que es importante esto que está pasando, que es traerlo a lo visible para que no se aíslen, ¿no? Como en esa situación de malestar que puede irse incrementando. Exacto. Así es. Y también ya para ir, ahora sí que terminando, ya nos quedan poquitos minutos en el programa, siempre se van como muy rápido. Me gustaría que incluso, ¿no? Pudiéramos compartir parte, ¿no? Como de estas experiencias, quizá en breve que hemos tenido, de cómo sí se puede ayudar. Un ejemplo es a través de la escucha, a través, ¿no? Como de el visitar, ya sea un familiar, adulto mayor, cuánto más si tenemos esta responsabilidad. Incluso no sé si alguno en sus comentarios nos pueda comentar de forma breve qué hacen, ¿no? Justamente para no permitir este tipo de maltratos en los adultos mayores. Ujú. Y también hacerles las invitaciones, ¿no? Independientemente de que estén a la distancia, porque pueden decir, ah, es que pues yo me mudé, yo estoy en otro lado, la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿no? O sea, al final del día puedes estar en contacto con el cuidador, ¿no? De, oye, hace una videollamada, quiero ver a mi abuelo, quiero ver a mi papá, quiero ver cómo está, ¿no? Para que lo puedan ubicar, ¿no? Para que puedan saber cómo está su entorno. Ok, no Ujú. puedo cuidarlo porque no puedo llevarlo a las citas porque estoy en otra ciudad, pero te puedo apoyar económicamente. Puedo dedicar un momento de, ¿sabes qué? Pásame a mi papá y yo me quedo ahorita una hora platicando con él, aunque me cuente la misma historia. No pasa nada. Se puede seguir apoyando a los adultos mayores, pero volvemos, tienen que tener tiempo, tienen que darse un espacio. Si ya reconocieron que están siendo negligentes, en que están delegando toda responsabilidad a una sola persona, no es, digamos, justo porque a veces lo utilizan y en la línea ha tocado muchísimas veces esa situación de, pues es que como yo vivo aquí, entonces yo me tengo que hacer cargo. No es necesariamente esa situación. O sea, la persona puede vivir ahí por diferentes circunstancias, pero no implica que ya es un trabajador de planta y entonces le toca cuidar únicamente o hacerse cargo del familiar. Ujú. Digámoslo así, es abuelo, padre, madre de ustedes, de todos, no solamente de uno, ¿no? Así es. Entonces, a veces es necesario buscar un punto medio, una tregua. Tal vez no me vas a poder ayudar como lo hacemos, ¿no? Una persona en especial, pero si llegamos a puntos medios se puede negociar, pero es parte de la comunicación, de las redes de apoyo y de visibilizar a nuestro adulto. Así es. Y sobre todo, identificar, ¿no? La necesidad específica del adulto mayor. Puede ser escuchar, puede ser acompañar, bueno, algún medicamento, alguna, no sé, ¿no? Algún aditamento para su cuidado básico. Entonces sí hay que identificarlo y sobre todo, pues traerlo, ¿no? Como a lo visible, Viri. Y bueno, este programa ya se nos está acabando, Viri. No sé si tengas algo más que quieras compartir como conclusión en esto que hemos estado conversando. Todos somos agentes de cambio. Si hay una situación que no puedes manejar o que sientes que te está rebasando y que eso te está haciendo reconocerte como generador, ¿no? O que podemos caer en, ¿no?, ser un generador de violencia, comunícate. Si tú eres un adulto que por alguna razón maravillosamente te llegó esta información, no estás solo. En verdad no mereces vivir una situación de violencia. Podemos querer y amar a la persona, pero tampoco merecemos vivir una situación de agresiones. Si tú eres una persona observadora, conviértete en ese agente de cambio. Acércate a tu familiar, a la persona adulta, pregúntale qué necesita. Y de ahí parte para generar herramientas y recursos. Y pues la invitación queda abierta. La línea funciona y estamos siempre a una llamada a distancia. Muchas gracias, Viri. Y sí, ahora sí que nuestro número al cual nos pueden contactar es el 800-911-3232 y también a través de WhatsApp, incluso a través de Messenger.
es posible, ¿no? Incluso sin que se desplacen dentro de sus hogares, pueden recibir pues esta valiosa atención psicológica. Agradecemos mucho la oportunidad que nos dan justamente de llegar con esta información hasta donde se encuentren. Agradecemos también a quienes están detrás, ¿no? De la pantalla, a Francisco Tena, a Oliver Zurita, muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Viri, por estar en el programa, por facilitarnos esta información y como bien dices, esperamos que llegue a oídos de quienes lo necesitan para que sepan que hay posibilidades de mejora. Muchas gracias, Viri, y pues hasta luego. Muchas Hasta gracias. Bye.